A ver, pensemos en una idea que hoy damos por sentada, pero que hace 500 años era dinamita pura. Una idea tan peligrosa que literalmente podía costarte la vida. Nació en medio del fuego de la Reforma Protestante y bueno, cambió por completo las reglas del juego entre la fe y el poder. Y todo, absolutamente todo, se reduce a esta pregunta. Parece simple, ¿no? Pues las respuestas fueron pero tan explosivas, que partieron en dos el movimiento de la Reforma en Zúrich y convirtieron a amigos y maestros en enemigos irreconciliables. Y aquí están las dos posturas cara a cara. Por un lado, el poder terrenal, el Estado, el gobierno de la ciudad, diciendo, la última palabra la tenemos nosotros. Y por el otro, una autoridad que se consideraba muy superior. La convicción de que solo la palabra de Dios, la Biblia, tenía el derecho de mandar en la iglesia. Y que quede bien claro, esto no era una discusión teórica de café. No. Fue un verdadero terremoto que sacudió la vida de la gente común. La respuesta a esta pregunta definía tus lealtades, cómo rezabas, el futuro de tus hijos, en fin, lo definía todo. Y justo en el ojo de este huracán estaban dos hombres. Lo más fascinante es que al principio no eran rivales, sino todo lo contrario, eran grandes aliados. Vamos a meternos en su historia. Konrad Grebel y el gran reformador de Zúrich, Ulrico Zwinglio, luchando hombro con hombro por la misma causa. Ojo, Konrad Grebel no era un don nadie, pertenecía a una de las familias más importantes de Zúrich. Después de una juventud algo movida, su vida dio un giro de 180 grados. Se convirtió en discípulo de Zwinglio, tuvo una conversión súper profunda y se transformó en uno de sus seguidores más apasionados. Era un verdadero campeón de la Reforma. Pero esa alianza que parecía de acero estaba a punto de romperse. Y la primera grieta, la que lo empezó todo, apareció durante el debate sobre un pilar central de la fe, la misa. Fíjense bien en esta secuencia, porque aquí es donde todo cambia. Octubre de 1523. Zwinglio y Grebel están juntos, argumentando que la misa debe ser abolida ya. Pero el concilio de la ciudad, o sea, los políticos, se asustan, no se atreven. Y Zwinglio, que era más pragmático, cede, dice, bueno, esperemos. Para Grebel esto fue, inconcebible, era una traición. Si la palabra de Dios lo dice, se hace, punto, sin pedirle permiso a nadie. Y con esto llegamos al corazón del problema. La pelea ya no era sobre la misa, era sobre el alma misma de la Reforma. Se trataba de dos visiones del mundo totalmente opuestas sobre quién manda en la iglesia y qué lugar ocupa ésta en la sociedad. Esta tabla lo resume perfectamente. Para Zwinglio y el concilio, la iglesia y el Estado eran socios, iban de la mano. La reforma avanzaba al ritmo que marcaba la política, un enfoque práctico si se quiere. Pero para Grebel y su gente esto era inaceptable. La única autoridad eran las Escrituras. La obediencia debía ser inmediata y por lo tanto, la iglesia y el Estado debían estar completamente separados. Y aquí está la genialidad de Grebel. La idea que era una verdadera bomba. No se trataba solo de decirle al Estado, no te metas en los asuntos de la iglesia. No, era una calle de doble sentido. La iglesia tampoco debía usar el poder del Estado para sus propios fines. Por eso se oponía al diezmo obligatorio, donde el gobierno te forzaba a pagar un impuesto religioso. Esto en el siglo XVI era una locura. Si la discusión sobre la misa fue la primera grieta en la pared, el debate sobre el bautismo infantil fue el martillazo que la derrumbó por completo. Este fue sin duda el punto de no retorno. Todo ocurrió en un abrir y cerrar de ojos. 4 días de enero que sellaron su destino. Se organiza un debate público, ¿y quién creen que gana? El concilio de la ciudad una vez más se pone del lado de Zwinglio. Se emite un decreto, todos los bebés deben ser bautizados. ¿Y la consecuencia para quien no obedezca? El exilio. El peor miedo de Grebel se hacía realidad, el Estado imponiendo la fe a la fuerza. Y en ese momento, la política se vuelve brutalmente personal. Grebel tenía una bebita recién nacida, de apenas 2 semanas, y sus palabras son las de un padre defendiendo no solo su fe, sino a su propia hija de lo que él veía como una imposición del Estado. Su convicción era más fuerte que el miedo al exilio. No pensaba ceder. Y así, por mantenerse fiel a sus principios, Grebel se convirtió en un paria, un exiliado de su propia ciudad y del movimiento que tanto había ayudado a construir. Su vida como líder sería corta, trágica, pero siempre guiada por esa única y firme convicción. La palabra de Dios se obedece, y punto. Su último año fue un verdadero torbellino. Días después del decreto, desafió al concilio, realizando el primer bautismo de adultos. A partir de ahí, se convirtió en un hombre perseguido.
Lo arrestaron, lo encarcelaron, logró escapar, pero la peste lo alcanzó en 1526. Murió como vivió, predicando la palabra en la que creía, sin hacer concesiones. Esta cita es en esencia el manifiesto de Conrad Grebel. Es simple y absoluto. Si algo no está claro y directo en la Biblia, se rechaza. No importan las tradiciones, las opiniones de los sabios, ni las órdenes del gobierno. La única lealtad es a la palabra, un principio tan simple como radical. Y con esto cerramos el círculo. La idea por la que Grebel fue perseguido, encarcelado y exiliado, la separación entre iglesia y Estado, es hoy un concepto tan fundamental que ni nos lo cuestionamos. Esto nos lleva a una pregunta inevitable. ¿Cuáles de las ideas que hoy consideramos radicales serán los pilares de la sociedad del mañana?